Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la octava semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Eclesiástico o Sirácida, capítulo 44, versículos 1 y 9 al 13. Hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres. Hay hombres de los que no se conserva memoria. Murieron y es como si no hubieran existido. Vivieron y es como si no hubieran vivido, ni dejado descendencia. Qué diferentes fueron aquellos hombres de bien. Sus méritos jamás se han olvidado. Han dejado una posteridad que los prolonga y su herencia pasa de hijos a nietos. Su linaje permanece fiel a la alianza del Señor, para que siempre existirá su descendencia, y su gloria jamás se extinguirá. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 149 y el responsorio es: el Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. Es su Creador y Rey, el Señor. Alégrese Israel, su santo pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 11, versículos 11 al 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Esto le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús le dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte: quítate de ahí y arrójate al mar,
sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ayer, el libro de Eclesiástico nos presentó una meditación muy bella en torno a la creación y a nuestro Creador. Hoy nos presenta otra meditación en torno a nuestros antepasados. Y es una meditación pues que nos debe también a nosotros ayudar a crear conciencia que todos, sin excepción, estamos parados en los hombros de previas generaciones, en las vidas, en los sacrificios, en la entrega de aquellos que lo han dado todo y que nosotros somos fruto, somos producto pues de esas vidas, de esos sacrificios, de esas entregas que ellos han dejado en nuestro linaje. Y nuestro linaje pues está íntimamente conectado con sus vidas, y esto es algo que muchas veces no contemplamos y tampoco reconocemos. Hay en nosotros, particularmente en Occidente, esta idea, esta ilusión de que somos islas, de que estamos independientemente desconectados de otros y también de nuestro pasado, ¿no? Y esto se ve mucho más, se aprecia mucho más en el Oriente, en las culturas de Oriente, ¿no? De cómo tienen esta reverencia a sus antepasados y que sus vidas en el presente pues no tienen ningún sentido sin reconocer previas generaciones, puestos que están parados en los hombros de ellos, ¿no? Así que esta reflexión, esta meditación debe de ser de gran ayuda para nosotros también. Ahora, esta meditación que nos presenta Ben Sira, pues está muy limitada porque solamente se enfoca en los hombres de las previas generaciones, y no tiene ninguna mención específica de las mujeres importantes de la historia de Israel, puesto que hay muchas. Y esto, pues, si yo fuera mujer, pues esta lectura, pues yo creo que a primeras tuviera una reacción fuerte en contra de esta lectura, porque no reconoce en nada el valor de la mujer, solamente se enfoca en los patriarcas, en los hombres, ¿no? Bueno, considerando esto, aún podemos sacar algún provecho de esta meditación que nos ofrece la primera lectura. Dice: hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres. Y aquí, en esta meditación empieza a hablar acerca de los antepasados. Más adelante de esta lectura de hoy, pues mencionará a varios de los patriarcas del Antiguo Testamento, como Abraham, Moisés, Israel, Jacob, algunos de los profetas, y los presentará como ejemplos de hombres que vivieron sus vidas unidos a Dios, unidos a la voluntad de Dios. Nuevamente no menciona a ninguna mujer, lo cual es una meditación muy limitada, porque prácticamente excluye la contribución del 50% de la población del mundo, ¿no? Y en esto simplemente hay que decirlo claramente, ¿no? Pues que es una meditación muy, muy limitada. Dice: hay hombres que de los que se conserva memoria murieron y es como si no hubieran existido. Vivieron y es como si no hubieran vivido ni dejado descendencia. Y aquí entra en esta meditación pues aquellos hombres que no han vivido con dignidad, con honor, de que no han buscado el porvenir
no solamente de ellos, sino también de otros, ¿no? Puesto que aquellos que recordamos, aquellos que pasan a ser parte de nuestra historia y de la historia de la humanidad, son aquellos que se han sacrificado no solamente por su dignidad, sino también por la dignidad, por la existencia y por aquellas voces que quizás quedan silencias, pero que ellos las hacen, las elevan, porque defienden la dignidad de todos. Y aquí en estos primeros versos, pues hace reflexión de aquellos que no cuentan para nada, que no han pintado para nada, que no han vivido. Y quizás puede ser una pregunta para nosotros, ¿no? ¿Qué tipo de vida estamos viviendo? Si es una vida simplemente enfocada en mi necesidad, en mi egoísmo, o si también incluye mi conexión, mi relación con otros. No somos unas islas independientes, vivimos constantemente en relación. En relación hemos nacido, puesto que se requiere la unión de un hombre y una mujer para traernos a este mundo. En relación somos formados. Se requiere la familia para formarnos. Se requiere una sociedad también para ayudarnos a caer en cuenta de que una sociedad no puede existir sin la corresponsabilidad de la paz, de la armonía, del porvenir de todos, ¿no? Y que cuando hay injusticias en la sociedad, pues todos que formamos parte de esta sociedad somos corresponsables de esas injusticias. Muy fácil se nos hace culpar y apuntar a los políticos, a los líderes, pero las injusticias también pasan al resto de la sociedad. Por eso cuando pretendemos combatir el abuso y la corrupción, no solamente basta combatirlos entre los políticos y los líderes, también tenemos que ir después a la sociedad en general, donde también se cultiva, donde también se alimenta estas actitudes. Dice, ahora empieza a hablar de aquellos que sí son recordados. Dice, qué diferentes fueron aquellos hombres de bien. Sus méritos jamás se han olvidado. Y aquí va a empezar a hacer referencia a los hombres, los patriarcas que tenemos en el Antiguo Testamento y que después más adelante hará resaltar algunos de ellos, como ya mencioné, a Abraham, a Moisés, Israel, Jacob y algunos de los profetas. Sus méritos jamás se han olvidado. Han dejado una posteridad que los prolonga y su herencia pasa de hijos a nietos. Nuevamente, el autor de esta meditación se enfocará solamente en los hombres y no menciona para nada a las mujeres que aún el Antiguo Testamento pues deja testimonio de su importancia y de sus contribuciones. La historia, pues tristemente, está escrita por aquellos que triunfan, aquellos que controlan, aquellos que deciden y en su mayoría pues han sido hombres, ¿no? Y puesto que la historia está escrita desde la perspectiva de los hombres, pues tristemente muchas veces no incluyen las vidas del resto del 50% de la humanidad. Esto también lo tenemos reflejado en nuestra iglesia. Por ejemplo, cuando vemos la cantidad de santos en la iglesia que son reconocidos, que han sido subidos a los altares, la mayoría son hombres. ¿Y podemos decir que solamente que la mayoría fueron santos? No, que aquellos que han sido escogidos por hombres, que son los que están en la jerarquía de la iglesia y que por tanto, pues, porque son hombres, tenemos a enfocarnos en la parte masculina. Si hubiera en el liderazgo de la iglesia, pues, más mujeres, obviamente, pues introducirían más la experiencia femenina dentro de la iglesia. Y esto no lo podemos negar, ¿no? Aunque queramos decir que Jesús solamente escogió a hombres para apóstoles,
Esto no significa de que Jesús no haya considerado importante la contribución de la mujer, ¿no? Ah, y tristemente, pues esto también se refleja en nuestra iglesia, ¿no? De que mucho de lo que como historia se ha creado, pues se ha creado desde la experiencia, desde la perspectiva, desde lo que es importante para el hombre y no necesariamente para la mujer, ¿no? Y esto se tiene que decir. No, esto no tiene nada que ver con el feminismo, tiene que ver simplemente con la historia como está reflejada, que aquel que la escribe es quien determina lo que es importante y lo que no es importante. Y como la mayoría que han escrito la historia son hombres, pues ahí se refleja los perjuicios, ahí se refleja las inclinaciones a lo que se determina como importante y no importante, ¿no? Dice, su linaje permanece fiel a la alianza del Señor, para siempre existirá su descendencia y su gloria jamás se extinguirá. Así que nuevamente esta meditación nos recuerda, ¿no?, de que todos estamos parados en los hombros de previas generaciones. Y creo que este es el punto que contribuye esta meditación, ¿no? De no olvidarnos de dónde venimos, de que debemos nuestra existencia no simplemente a nuestros padres y abuelos, ¿no? A todos aquellos que también están interconectados con nuestras familias directamente, aquellos que sacrificaron tanto y quizás algunos que derramaron sangre no solamente por nuestra existencia, sino también por nuestro porvenir. Y después tenemos aquellos que quizás no parte de la familia, pero sí parte de la sociedad de la cual somos parte, que también nos han dejado un legado de justicia, un legado de amor, un legado de entrega, más allá de lo personal, más allá de lo que uno busca para sí mismo, y cuando lo conecta también con las necesidades y la justicia de otros, ¿no? Y esto pues hay que reconocerlo, de que vivimos interconectados con otros, de que estamos parados en los hombros de previas generaciones y que por tanto es necesario reconocer esto y es necesario honrar a nuestros antepasados, aquellos que Dios utilizó para traernos al mundo, aquellos que hicieron posible nuestro bienestar. También podemos decir de que en nuestros antepasados hay muchas sombras, también hay muchas incógnitas, y también podemos afirmar de que hay muchas cosas no dignas de reconocer. Pero aún así, no podemos negar de que nuestra existencia, nuestro porvenir, está fundada en nuestros antepasados, bien o mal. Y esto nos tiene que llevar a reconocer esto y a afirmarlo y a celebrarlo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que también este Evangelio es un tipo de parábola que como tal, pues hay que saber entenderla para apreciar el contenido. Si recuerdan la escena de Jesús cuando viene Jairo, según uno de los evangelios, para que vaya a sanar a su hija que se está muriendo, y en el camino Jesús se topa con una muchedumbre, y entre esa muchedumbre está una mujer sufriendo de hemorragia. Y la mujer en secreto se le acerca y queda sana. Y en esa escena, pues está otra escena encuadrada por la escena de Jairo, que viene en busca de Jesús para que venga a sanar a su hija. Pues igualmente en esta escena de hoy, en este evangelio de hoy, tenemos una escena dentro de otra, una escena encuadrada por otra, y lo que forma el cuadro aquí viene siendo la escena de Jesús en Jerusalén, y la escena que está encuadrada es el árbol, la higuera que Jesús maldice.
y que esa higuera es un símbolo de Jerusalén mismo, ¿no? Así que tengan esta idea de cómo una escena está encuadrada por otra, porque tiene significado. Dice, después de haber sido aclamado por la multitud, esto hace referencia a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que entra por última vez a Jerusalén. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Betania quedaba muy cerca de Jerusalén y Betania es la casa, es la comunidad o el pueblo donde reside Lázaro con sus 2 hermanas María y Marta. Así que es muy posible que la casa de ellos pues era un lugar donde Jesús visitaba muy comúnmente. Y es ahí donde regresa después de que entra ya tarde a Jerusalén. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Así que Jesús siente hambre y ve de lejos a un árbol, es una higuera con hojas. Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas. Y ahora nos dice el por qué solamente encontró hojas. Dice, pues no era tiempo de higos. Así que aclaremos esto, ¿ok? Jesús tiene hambre, va en busca de higos y Jesús, siendo hombre de campo, pues ha de haber sabido claramente de que no era tiempo de higos. Pero la reacción a eso no encontrar higos es muy sorprendente. Dice, solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, Jesús le dice a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Es algo escandaloso, es algo extremo, ¿no? Jesús sabe que no es tiempo de dar higos. ¿Y por qué está maldiciendo a un árbol que no tiene frutos, que no tiene higos, cuando no es tiempo, no? Es algo muy exagerado, es algo muy extraño, y esto nos debe dar una indicación clara de que aquí esta escena de la maldición de la higuera es algo simbólico. Históricamente, en el Antiguo Testamento, muchas veces la higuera es utilizada como símbolo de Israel y particularmente de Jerusalén, ¿no? Así que esto nos hace referencia a esta maldición de que el pueblo de Israel, representado por Jerusalén mismo, pues es infértil, no produce frutos, ¿no? Y que por tanto será maldecida. Este es el parte del símbolo de esta acción de Jesús en contra de esta higuera que no tiene frutos. Que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo, ¿no? Se han de haber quedado impresionados los discípulos de escuchar esta maldición de Jesús a un árbol que no tenía frutos cuando no era tiempo de frutos. Y ya después regresaremos a esto. Dice, cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. ¿Qué hacía esta gente en la área del templo? Bueno, el cambiar moneda, los cambiantes eran necesarios porque en el templo solamente se aceptaban la moneda del pueblo de Israel, el denario. Y si la gente venía desde fuera, pues quizás traían las monedas del Imperio Romano. Así que al entrar al templo tenían que hacer ese cambio de la moneda romana, del Imperio Romano, a la moneda que solamente el templo aceptaba. Y por eso estaban ahí los cambistas. Y los que vendían palomas, pues vendían los animales que se ofrecían para los sacrificios que se llevaban a cabo en el templo de Jerusalén. Y aquí está otra reacción quizás exagerada de Jesús, ¿no? ¿Por qué Jesús está actuando de esta forma, digamos, violenta? ¿Y por qué está tirando abajo cosas que son parte de lo que se lleva a cabo dentro del templo? Y aquí entra otra vez lo que ya hemos dicho en torno a la higuera, esa reacción exagerada de Jesús, de que esta acción de Jesús también es simbólica de lo que
ha ocurrido y lo que ahora se está viviendo en el templo, de que el tipo de sacrificios que se está llevando en Jerusalén, pues ya es algo simplemente superficial, de que solamente son expresiones externas que no transforman y cambian al individuo. Y esto es una crítica que Jesús constantemente hace en los evangelios, particularmente a los fariseos y a los sacerdotes, que son los que promueven la expresión externa de la alianza con Dios, pero que no está conectada con las vidas, con la justicia, con la relación con el prójimo. Y esta discontinuidad que Jesús ve en el sacrificio, pues es lo que rechaza, que también es algo que vemos constantemente en los profetas. Y Jesús sigue mucho esta tradición profética de que tiene que haber una conexión íntima en cómo uno expresa su relación con Dios en rito y cómo esa expresión, ese rito tiene que manifestar también la actitud, la dignidad, la relación tanto con Dios y con el prójimo. Que cuando se ha llevado a cabo esa ruptura, esa discontinuidad, pues entonces el rito, la ofrenda, el sacrificio no tiene ningún sentido. Es inválido y también es infructuoso. Dice, después de que los sacerdotes y los líderes del templo se dan cuenta de lo que Jesús ha hecho, buscan matarlo. Pero antes dice el Evangelio, ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Aquí estas palabras de Jesús quizás hace referencia de que los vendedores han sido aceptados vender en la área del templo que estaba reservada para los no judíos que venían a alabar al Dios de Israel. Y como este lugar, este espacio del templo ha sido ocupado por ellos, pues entonces ya los no judíos particularmente no pueden orar a Dios en el templo de Israel. Y aquí es donde entran los líderes, los sacerdotes y los escribas y los que están de responsables del templo, porque fueron ellos los que han permitido que los cambistas y los vendedores de animales tomen posesión de este espacio del templo que estaba reservado para los no judíos que vinieran a alabar a Dios, al Dios de Israel en el templo de Jerusalén. Y es esta quizás la razón por qué Jesús los expulsa, porque un espacio dedicado y creado para la oración ahora ha sido promovido y ha sido tomado para la venta. Y es esto lo que los sacerdotes y los escribas reaccionan tan fuertemente, porque son ellos los que han permitido y que muy probablemente ellos recibían un porcentaje de las ventas y del negocio que se lleva a cabo en los cambistas y los que vendían animales, ¿no? Están haciendo actividad necesaria para el culto del templo, pero en el lugar equivocado. Y esto es lo que Jesús rechaza plenamente, ¿no? Así que los sacerdotes y los escribas y los líderes del templo ahora buscan ocasión para matar a Jesús, pero como reconocen que ya Jesús ha adquirido cierta popularidad y cierta importancia y autoridad entre mucha gente, pues tienen miedo a actuar en contra de él. A la mañana siguiente, ahora regresamos otra vez al tema de la higuera. A la mañana siguiente, cuando pasaba junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Y aquí Jesús dice, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que ya va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Aquí el sentido
de la confianza en Dios, pero también hay que llevar cuidado cómo interpretamos estas palabras de Jesús, de que Dios no nos va a conceder cualquier capricho si no está conectado con la voluntad de Dios, ¿no? Aquí estas palabras de Jesús tienen que ser entendidas en torno a esto, en torno a la voluntad de Dios. Y que no cualquier capricho, no cualquier gusto mío, pues Dios está comprometido a responder, sino es parte de la voluntad de Dios mismo. Y después Jesús les dice, por eso les digo, cualquier cosa que pidan en oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Estas palabras son bellísimas de Jesús en cómo somos llamados a confiar en la benevolencia de Dios, de que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero lo mejor para nosotros está íntimamente conectado con la voluntad de Dios. Dice, y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Aquí Jesús pone en manos nuestra la reconciliación, la armonía y el perdón para vivir en paz tanto con Dios y con el resto de la humanidad, ¿no? De que si tenemos la vergüenza de exigirle a Dios perdón cuando yo no estoy dispuesto a perdonar, ¿cómo es que puedo pedirle a Dios que me dé algo que yo no estoy dispuesto a dar a otros, ¿no? Y aquí es donde entra esta contradicción. Y Jesús pone la clave de la paz que no es la ausencia de conflictos o violencia. La paz es esa experiencia que aún en medio de las dificultades Dios viene a nosotros. Y para poder vivir en este tipo de paz se requiere vivir en armonía tanto con Dios, con el prójimo y con uno mismo, ¿no? Y por eso la necesidad de vivir en esta experiencia de reconciliación, que así lo mismo que yo le pido a Dios, tengo que estar dispuesto a dárselo a otros, para que esta paz de Dios pueda ser realidad en mí y en nosotros. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.